Bueno, el tema de hoy específicamente es excelencia operacional 5.0, o sea, cómo ha evolucionado, como les decía, la industria hasta llegar a este punto. Vamos a ver varios conceptos relacionados a la excelencia operacional. Más que información, por decirlo así, más que enseñarles hoy, lo que pretendo es abrir un espacio a la reflexión, o sea, porque justamente estas metodologías muchas veces vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, o vienen de Escandinavia, o de los países nórdicos, o también de Asia, y en Latinoamérica, en Hispanoamérica en general, tenemos algunos inconvenientes para su implementación. O sea, podemos, en este caso, implementarlos en nuestras organizaciones, pero hay un tremendo trabajo que hay que hacer desde el punto de vista de la gestión del cambio. Y este año, específicamente, ha sido el año donde se ha desarrollado alto potencial de inteligencia artificial, y hay algunas organizaciones que la han implementado, pero seguimos teniendo problemas desde el punto de vista de las personas que no se adaptan a este tipo de herramientas. Entonces, vamos a ver también cuáles son los atributos relacionados, por ejemplo, a la industria 5.0, cuáles son los desafíos que tenemos. Vamos a ver varios ejemplos. Miren. Y ahí, pensando que somos logísticos, bueno, les cuento que ha llegado una encomienda, entonces vamos a revisar cuál es el contenido de esta encomienda. Así que, miren, lo que veremos hoy, un breve resumen de la logística en datos. Ahí sea algo bien entretenido respecto a los datos logísticos. Después vamos a ver qué se entiende por excelencia operacional, el concepto macro. Luego vamos a ver un resumen acerca de la evolución de la industria y cómo pasa del 1.0 a lo que es hoy en día el 5.0. Vamos a identificar los pilares de la industria 5.0 y luego vamos a ver las implicaciones que tiene en la logística. Después vamos a revisar algunos ejemplos que están asociados a esta evolución, ¿cierto? Lo que estamos viviendo hoy en día. Y finalmente, bueno, vamos a ver dos ítems. El primero es nuestro instrumento de medición que tenemos en nuestra consultora, que es Covetsu Academy. Este instrumento se llama Covetsu Core y nos ayuda a establecer cuál es el nivel en el que se encuentran los clientes, ya sea, ahí esto se llama EER, significa eficiencia, excelencia y resiliencia. Entonces, de esta forma nosotros podemos establecer el nivel inicial del cliente para poder diseñar un plan de acción que lo lleve poco a poco, ¿cierto?, en esta evolución hacia lo que sería la excelencia operacional 5.0. Y finalmente vamos a ver un resumen de los beneficios asociados a la implementación de estas metodologías, estos recursos, esta herramienta o estos instrumentos. Bueno, miren, aquí quise hacer una revisión de datos, pero un poco más entretenida. En logística nosotros tenemos muchos datos disponibles, pero muchas veces no lo podemos cuantificar o no lo podemos identificar así como algo concreto. Entonces, en este caso, tomé todos los datos logísticos y los dividí por la población mundial. O sea, en este caso, por cada habitante de la Tierra, tenemos un dato asociado. Entonces, aquí se incluyen todas las personas, no hacemos distinción. Entonces, de acuerdo a la base que utilizamos, aproximadamente en la Tierra hoy existen en el planeta Tierra 8.1 billones de habitantes. Entonces, si nosotros vemos como indicadores globales la cantidad de carga que movemos, que se mueve en la industria logística o de supply chain, tenemos aproximadamente 100.000 millones de toneladas. Eso es 100.000 millones de toneladas por año. Eso significa que por cada persona de la Tierra, del mundo, se mueven 12.3 toneladas en logística. O sea, que es un dato bien interesante, es impresionante la cantidad si uno lo lleva a eso, es impresionante la cantidad de carga que se mueve. Si lo llevamos a la métrica, ¿cierto? La métrica estándar de tonelada a kilómetro, podemos ver que hay más de 150 billones de toneladas a kilómetro al año, y eso significa que por persona, de distintos medios de transporte y de distintas formas, tenemos 18.500 toneladas kilómetros por persona, que es una enormidad. Eso significa que, no sé, si lo llevamos a un camión que pueda transportar a una persona, imagínense, 18.500 toneladas kilómetros transportados en un camión son varios viajes, ¿cierto? Entre, no sé, podemos considerar acá entre Santiago-Lima, o por ejemplo podemos considerar, ya que yo estoy en Chile, entre Santiago y Puerto Montt hacia el sur, o Santiago-Punta Arenas, o Santiago-Iquique,
Entonces, imagínense la cantidad de veces que podemos mover a una persona en un año. Y aquí hay varios datos interesantes. Por ejemplo, los envíos globales, que están aproximadamente en 170.000 millones de paquetes. Eso significa que a cada persona, incluidos los bebés, los ancianos, todas las personas, no estamos, como les decía, no hacemos distinción entre las personas que están activas laboralmente o inactivas. Cada persona le correspondería 21 envíos al año, si consideramos todos los envíos. Y si lo llevamos a métricas relacionadas a la sostenibilidad, tenemos aproximadamente, haciendo un redondeo ahí, son como 7 gigatoneladas de carbono al año en emisiones en logística del total, que es más o menos el 19 al 20% del total mundial. Eso significa que cada persona, en este caso, le correspondería esta carga de contaminación, ¿cierto?, de 0.86 toneladas de carbono. A casi una tonelada de carbono por persona. Y ahora lo llevamos a camiones en operación. Bueno, ahí tenemos 500 millones aproximados de camiones operando. Eso significa que correspondería un camión por cada 16 personas. Y si lo llevamos a contenedores TEUs, el dato estándar es aproximadamente 850 millones de TEUs al año. Eso significa que tendríamos 0.1 TEUs por persona, o sea, por cada 10 personas un contenedor. Y empleo logístico global. Este dato también es interesante porque si tomamos todas las personas en un cálculo redondeo que trabajan en torno a la supply chain, son más o menos 450 millones de personas. Eso significa que hay un logístico por cada 18 habitantes del mundo, ¿ya? Que también es interesante ese dato. Y ya viendo, por ejemplo, lo que es carga Amazon equivalente, que es un referente, buscamos la información para otros operadores y no la encontramos, pero Amazon tiene registrado que aproximadamente mueve 5.2 billones de envíos al año. Eso significa que si solamente consideramos Amazon, correspondería a 0.64 envíos por persona. O sea, sería una gran cantidad, en este caso, de envíos que se generan por año y por habitante. Y respecto a los datos, porque como hoy vamos a hablar de tecnología, de igual manera, el dato específico de la cantidad de terabytes, exabytes, no está identificado porque cada vez va aumentando, pero aproximadamente por persona, la industria logística está generando entre 0,5 y 1 gigabytes al año de información. Ahora, otro dato interesante es que el 90% de esa información solamente se almacena, se maneja de forma inactiva, o sea, se almacena y de forma activa solamente el 10%, con la que nosotros hacemos gestión. Entonces, estamos viendo esa tendencia está muy presente actualmente en la industria en general, no solamente logística, sino que manufacturera, generación de energía, en minería, todo, de que estamos teniendo un exceso de datos. O sea, generamos datos, instalamos dispositivos de IoT, tenemos maquinaria, ¿cierto?, que está entregando data al sistema, estamos recolectando data de distintas maneras. El problema es que no estamos haciendo gestión con esos datos. Y en la industria logística, esa sería más o menos la razón que existe. De toda la data que se genera, solamente se maneja de forma activa el 10%, y el 90% queda almacenada. ¿Ya? Es interesante ahí para que lo puedan ir revisando. Bueno, y aquí vamos a revisar el concepto de excelencia operacional, donde me voy a centrar en lo importante para darle más fluidez a la presentación y poder llegar a las consultas. Bueno, la excelencia operacional es un enfoque estratégico, es cultural y sistémico. ¿Qué significa esto? Estratégico porque tiene una mirada a largo plazo. Es cultural porque tiene que ver con el comportamiento en esta integración, porque finalmente somos las personas las que gestionamos los sistemas. Y es sistemático, porque no es algo que nosotros implementemos y nos vayamos a olvidar. No es como, por ejemplo, no sé, relacionado a infraestructura. O sea, desde el punto de vista de infraestructura, nosotros podemos instalar un centro de distribución, y el centro de distribución le tenemos que hacer mantenimiento, por supuesto, pero en cierta medida no es tanto el seguimiento que se debe hacer.
En este caso, la excelencia operacional requiere esta sistematización de los programas, de los procedimientos, de los instructivos, de las auditorías. Bueno, hoy en día está muy presente lo que es el compliance, ¿cierto? Respecto al cumplimiento de los indicadores y de temas legales. También están apareciendo algunas regulaciones respecto a la ciberseguridad, a la gestión de datos. Entonces, por eso, en este caso, la excelencia operacional es este enfoque estratégico, cultural y sistemático que nos lleva, ¿cierto?, a buscar el máximo desempeño en una organización en todos sus procesos. Eso sería como un poco la definición estandarizada. Y luego podemos ver que se apoya con distintas metodologías, ¿ya? Y aquí es donde, por eso les dije al principio que yo no venía como a mostrarles algo que ustedes, no sé, tienen que usar, porque yo digo que es así, ¿ya? Porque ya llevando tantos años en este mundo de la excelencia operacional, me he dado cuenta que existen un sinfín de metodologías que nos sirven para poder resolver los problemas que tenemos en las distintas áreas, ya sea logística, como les comentaba, ya sea en manufactura, ya sea en defensa, ya sea en generación de energía eléctrica, en transmisión de energía eléctrica, en servicios. Entonces, en ese sentido, la invitación no es a quedarse con lo que está acá, sino que esto sea como el puntapié inicial para que ustedes puedan averiguar mucho más y empezar a aprender. Ahora, un pequeño detalle que nosotros hemos encontrado en las organizaciones, que se ha implementado tecnología, por ejemplo, en este caso, RPA o automatización de procesos con inteligencia artificial, pero las personas, como no tienen conocimiento base de procesos, en este caso, levantamiento de procesos, identificación de cuellos de botella, identificación de variabilidad, desde el punto de vista de calidad, o, por ejemplo, no saben cómo levantar requisitos de calidad desde el cliente para poder diseñar un proceso que sea adecuado, se genera un problema porque empezamos a implementar tecnología o mejoras dentro de la organización que no mueven la aguja, no cumplen un requisito que tiene que ver con el throughput económico, que el throughput tiene que ver con el agregar valor al proceso. O sea, en este caso, de repente se hacen automatizaciones en algunos departamentos que son emblemáticos porque tienen que ver con el desarrollo de tecnología, pero finalmente no genera ningún impacto a la organización, o en este caso a la cadena de suministro total. O sea, lo que estamos haciendo es moviendo datos de un lado a otro, moviendo carga de un lado a otro, pero no estamos aportando valor a la organización. Entonces, el objetivo final, por ejemplo, de saber cómo funcionan estas herramientas, es poder saber claramente dónde estamos agregando valor y dónde no estamos agregando valor, para poder establecer los proyectos, en este caso, poder generar un CAPEX y un OPEX, ¿cierto?, que sea óptimo, ya sea para las inversiones o la operación. Y lo último, este último punto tiene que ver con el impulso del entorno colaborativo basado en datos, ¿ya? O sea, en este caso tenemos que buscar la colaboración interáreas, aquí es donde entra un poco la parte del coaching, ¿cierto?, que he venido desarrollando en los últimos años, que también me doy cuenta que en la industria se da bastante, y sobre todo logística, que los departamentos empiezan a trabajar como silos. Entonces, por un lado, no sé, está requirement por un lado, transporte por otro, está el almacenamiento por otro lado, despacho por otro. Entonces, como que cada área no conversa con las demás áreas, entonces se genera una suerte de, como una competencia inconsciente. O sea, competimos sin darnos cuenta y el único perjudicado en este caso es el cliente, por lo tanto estamos destruyendo valor para la organización. Esos serían los tres factores asociados a la excelencia operacional, para que en la medida que usted tenga esta información, la invitación, como les decía, es a investigar, por ejemplo, qué es el Lean. Una ponencia hace unos días atrás que hablaban de Lean Logistics. O sea, yo creo que dentro de las tendencias de formación que uno debería tener como logístico hoy en día es tener una certificación en Lean Logistics. ¿Por qué? Porque de esta manera usted va a tener más formas, va a tener más herramientas, va a tener más recursos para poder optimizar los procesos, pensando en esta transición de la excelencia operacional 5.0, ¿cierto? De la 4.0 a 5.0 o industria 4.0 o 5.0. Miren, ya vamos a ver la evolución. ¿Cómo
cuando hice esta lámina hace un tiempo atrás, me di cuenta que yo entré a trabajar en la industria 3.0. Pero yo entré a trabajar en la industria el año 2003. Entonces estaba justamente en el periodo de ciclo de vida cuando ya se estaba optimizando todo lo que es automatización y precisión, automatización electrónica, todo lo que es automatización y control de procesos. O sea, se estaba pasando, yo diría que estábamos en la recta final de las máquinas más robustas. O sea, a mí me tocó justamente conocer esta transición de todo lo que eran las máquinas antiguas de los años 60, años 70, que eran muy robustas, a las máquinas más optimizadas, ¿sí? Pensando en un mantenimiento correctivo, ¿cierto? Que se veía en esa época, a un mantenimiento mucho más especializado, enfocado en lo predictivo. Entonces, estoy justo ahí en la industria 3.0 y aquí podemos ver la evolución. O sea, la industria 1.0 corresponde al comienzo de la mecanización desde el año 1780 a 1870, donde lo representativo es la industria del vapor y empieza también a trabajarse la energía hidráulica, pero es energía hidráulica basada en vapor. Ahí podemos ver algunos detalles para que usted lo revise después, pero nos vamos a entrar ahí un poco en la evolución. Luego tenemos la industria 2.0, que corresponde más o menos entre 1870 y 1970, más o menos son 100 años ahí de desarrollo, donde se da el foco de la producción en masa, y aquí donde aparecen las industrias como las conocemos, donde yo creo que aquí se define casi toda la metáfora que nosotros conocemos, la iconografía, la simbología asociada a la industria. O sea, vemos estas fábricas, ¿cierto?, con estas chimeneas, vemos las líneas de producción continua, vemos que hay intensivo también en mano de obra, y de poco, bueno, se empieza a generar la transición a lo que es la automatización electrónica. Desde el año 1970 ya se empiezan a desarrollar los sistemas automáticos, en este caso aparecen los primeros robots, ¿cierto? En las fábricas, los brazos robóticos, ¿cierto? Que aparecen masivamente en la industria automotriz. Bueno, yo he visto los KUKA, bueno, que los KUKA son los que más se conocen, ¿eh? Porque es como una marca bien representativa que se ve en varias fábricas. Y esa etapa de la industria 3.0 la tenemos entre 1970 y el 2010. Entonces, por eso yo les decía que justo tomé el término de la industria 3.0 y el inicio de lo que es la industria 4.0. Bueno, aquí el enfoque representativo de la 3.0 es control, precisión y calidad. Aquí es donde están las computadoras, los PLC, los primeros robots industriales, y tenemos, bueno, aquí aparecen los primeros sistemas WMS para lo que son los almacenes. Entonces, hay un foco, ¿cierto?, que está asociado a la tecnología, al desarrollo tecnológico y la optimización basada en datos. Ya, a partir del 2010, ¿ya? Y se pueden dar cuenta que se va cortando el ciclo, ¿eh? O sea, los periodos de año se van acortando porque el avance también se vuelve exponencial. O sea, eso es interesante también ver cómo el avance de la tecnología se vuelve exponencial, pero paradójicamente la productividad va en descenso. O sea, este es un efecto que han estudiado algunos economistas que se han dado cuenta que si bien es cierto, nosotros mantenemos una tendencia de crecimiento en la economía, lo que se ha desacelerado es la tasa de productividad, la tasa. O sea, si antes estábamos en tasas de productividad del 10%, del 12 al 10%, hoy en día estamos en tasas de productividad inferiores al 2%, y con una tendencia a la baja. ¿Cuál es la explicación? Como les comentaba también, exceso de datos. Exceso de datos y la imposibilidad de tomar decisiones. En este caso, también algunas implementaciones que no se han hecho de la mejor manera, como algunas empresas que cambiaron a inteligencia artificial varios procesos y tuvieron que volver atrás o tuvieron fracasos rotundos de 95% de disminución de ventas. Bueno, si usted busca, por ejemplo, en Internet y también en algunos medios de comunicación, en medios de noticias, pues podrá ver cuál ha sido el impacto de la implementación de los proyectos de inteligencia artificial en distintos rubros, ¿eh? No solamente en logística, sino que también en el área inmobiliaria,
en el área de ventas, todo lo que es servicios, lo que es banca, por ejemplo, apostaron por la inteligencia artificial el año pasado y los resultados no han sido los que se esperaban. Y justamente por distintos motivos. Bueno, luego tenemos la industria 4.0, donde yo creo que todavía estamos inmersos ahí en la industria 4.0, donde el foco está en la digitalización, la interconectividad. Podemos ver un foco en lo que es datos, integración y automatización inteligente. Aquí donde empezamos a ver el SNOP avanzado, ¿cierto? Desarrollo, el SNOP yo creo que es algo que se ha escuchado bastante en el último año. O sea, viene desde hace rato en la industria logística, pero bueno, o sea, este año se ha escuchado más, que es el Sales and Operation Planning. Es como la integración entre ventas y operación para poder mejorar la calidad de los forecasts, ¿cierto? Y mantener un flujo continuo de materiales y evitar los efectos, en este caso el efecto bullwhip, ¿cierto? El efecto látigo de los inventarios. Bueno, aquí aparecen los centros fulfillment y la trazabilidad, todo lo que es trazabilidad, que es un temazo, ¿eh? Que siempre conversamos con nuestros colegas respecto a lo que es la trazabilidad, lo que viene del blockchain, ¿cierto? Hay varias cosas que todavía no están resueltas desde el punto de vista de la industria 4.0, pero como vemos, esta vertiginosa carrera que estamos corriendo respecto al desarrollo, en el año 2019 ya se hizo la primera declaración respecto a lo que es la industria 5.0. Entonces aquí aparece esta nueva concepción de la industria que está más centrada en el ser humano. Como bien aparece ahí, existe una colaboración entre el ser humano con la inteligencia artificial y el propósito, en este caso, del sistema productivo, del sistema organizacional, de la cadena de suministro, para poder, en este caso, diseñar organizaciones que sean más sostenibles. Y este yo creo que es la piedra filosofal, ¿cierto?, de lo que nosotros buscamos. O sea, mantener un sistema funcionando a través de los años y que se mantenga eficiente desde el punto de vista de los recursos y que sea efectivo también el cumplimiento del objetivo, pero que no genere impactos en el medio ambiente, a nivel de personas, impacto social. Entonces, ese sería el enfoque de la industria 5.0. Y con el desarrollo y la aparición de la inteligencia artificial nos hemos dado cuenta que justamente, o sea, que es así. O sea, las implementaciones que nosotros hemos hecho de inteligencia artificial requieren la integración con las personas. O sea, de hecho, al principio se pensaba que la inteligencia artificial podría reemplazar a los seres humanos. Y yo creo que quedan bastantes años para que ocurra, porque lo que mejor ocurre es la integración. La inteligencia artificial está enfocada solamente en las actividades del hemisferio izquierdo. O sea, tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista del razonamiento lógico. Entonces, la inteligencia artificial, lo que se pretende es que se quede con estas actividades de hemisferio izquierdo que son más automatizables, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con lo numérico, con los procesos, los procedimientos, y los seres humanos en este caso deben potenciar, porque también estamos bajos en esa parte, tiene que ver con lo del hemisferio izquierdo, que es el pensamiento analítico, la visión estratégica, la comunicación, la toma de decisiones. Entonces, la reflexión que quiero invitarlos a hacer en esta ponencia tiene que ver con eso. O sea, ¿cuáles son las actividades de hemisferio izquierdo que yo podría suplir con la inteligencia artificial o la tecnología o los dispositivos de toma de datos que en este momento me están generando problemas? ¿Y cuáles son las actividades de hemisferio derecho que debo potenciar y debo hacerme cargo? En este caso, la visión estratégica a largo plazo es una de ellas, por ejemplo. Entonces, vemos que estamos tan sumidos en la reactividad, apagando incendios, que no tenemos tiempo de mirar hacia dónde vamos. Entonces, muchas organizaciones ahí se dan cuenta cuando ya están a unos metros del abismo, a punto de caer. Y ahí es donde están tomando acción, pero quizás es muy tarde. En este caso, si usted le entrega, le delega estas actividades de hemisferio izquierdo a la inteligencia artificial o a la tecnología, va a tener espacio para poder visualizar el futuro,
definir claramente cuál es el propósito de la organización y tomar las decisiones que tenga que tomar para poder llegar a donde quiere llegar. Entonces, ese es el cambio que se genera de la industria 4.0, que está muy centrada en los datos, la toma, en la recolección, ¿cierto? En todo lo que es la tecnología. Pero el problema es que nos estamos llenando de datos y no estamos haciendo nada con eso. Ya. ¿Cuáles serían los pilares de la industria 5.0? Bueno, ya sabemos lo que es la excelencia operacional. Entonces, si nosotros hacemos esta transición y este cambio de mentalidad relacionada con la industria 0.0, tenemos que saber cuáles son los pilares. Y aquí les traje el resumen. El primer pilar es centrado en el ser humano. ¿Qué significa eso? Que la industria vuelve a colocar a las personas en el centro, ya sean trabajadores, operadores, todo lo que es talento, ¿cierto? Todo lo que antes se hablaba de recursos humanos, hoy en día se habla de capital humano, ¿cierto? O gestión o área de personas, ¿ya? O sea, ya no vemos al ser humano como la industria 1.0 o la 2.0, que era una extensión, era un engranaje más de la maquinaria. Y este enfoque, ¿cierto?, que nos lleva a poner a la persona en el centro, también nos lleva, por ejemplo, a cuestionarnos, oye, exceso de datos, eso genera lo que se llama un ruido cognitivo, podría generar algún problema de infoxicación, estrés, síndrome del burnout, ¿cierto?, que hemos visto cómo han aumentado los casos de problemas asociados a la salud mental por estrés, y eso nos llevaría también a tomar decisiones relacionadas con nuestros procesos. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nuestros procesos generen una carga cognitiva más baja y también una fricción cognitiva más baja para cuidar la salud de nuestros colaboradores? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como dice ahí, diseño de procesos que reducen carga física, cognitiva y emocional del trabajador, uso de tecnología para mejorar el trabajo humano, y seguridad, ergonomía y participación, dentro de algunos. ¿Va? Vamos a ir revisándolo rápido, porque de esta manera usted después va a tener esta presentación disponible, porque es información que uno puede revisar. O sea, hoy en día la información está en todas partes y tenemos acceso a la inteligencia artificial que nos entrega esta data. El problema aquí es cuando uno no sabe de un tema, ¿ya? Y aquí es donde está la invitación y la reflexión, a aprender, a mantenerse constantemente en esta senda de buscar información, de compartir experiencias con personas que han estado en el rubro. Bueno, yo tengo la suerte de compartir con muchas personas del rubro logístico, del área industrial, también con el área de desarrollo organizacional. Entonces hemos comprendido esta desconexión que existe en el desarrollo tecnológico, la implementación de tecnología o este tipo de proyectos, y también en el área de desarrollo organizacional, que tiene que trabajar la gestión del cambio. Ya, el MOC, o el Management of Change, va a cobrar mucha importancia en los próximos años. O sea, vamos a empezar a escuchar mucho gestión del cambio, gestión del cambio, gestión del cambio. Y recuerden que la gestión del cambio no tiene que ver solamente con las personas, sino que también tiene que ver con la gestión de datos de procesos, la gestión de procesos, de los cambios en los procesos que se realizan, producto de la implementación de tecnología, y también la gestión de los cambios en las variables. O sea, y tenemos que darnos cuenta que el mundo se ha vuelto muy impredecible. Entonces, por eso también se habla de resiliencia en algunos casos. Ya, el otro pilar tiene que ver con la sostenibilidad, y aquí hablamos de sostenibilidad desde el punto de vista medio ambiente y social, donde tenemos que, en este caso, trabajar en la descarbonización. Hay varias empresas que están trabajando en eso, también el consumo de agua, debido, por ejemplo, los data centers, ¿cierto?, que consumen mucha agua. O sea, generamos datos, el 90% de los datos no los utilizamos, los almacenamos y estamos generando un impacto al medio ambiente, desde el punto de vista de la refrigeración de estos data centers. También la idea es promover la economía circular, y tenemos que trabajar el bienestar de las personas desde el punto de vista social y minimizar los impactos. Cuando nosotros hacemos algún proyecto, por ejemplo, de un corredor, ya que por ahí está Ricardo Bartal, corredores bioceánicos, cuando nosotros analizamos esos proyectos tenemos que considerar el efecto de la sostenibilidad. ¿Cuál va a ser el impacto para las personas que viven en las localidades, ¿cierto?, aledañas a ese corredor? Si va a aumentar el flujo de transporte, cuál va a ser también, puede ser un impacto positivo a la economía. Entonces tenemos que tener en consideración este pilar para poder diseñar
nuestros proyectos de Industria 5.0 y también de Excelencia Operacional 5.0. Y el último pilar, el tercer pilar, yo creo que es uno de los más importantes y el que menos estamos revisando actualmente, que tampoco lo ve la industria 4.0. O sea, la industria 4.0 se dedica a instalar tecnología, ¿cierto?, que me permite recolectar data para poder tomar decisiones. Ahora, si nosotros vamos al siguiente paso de tener esta data y empezar a predecir escenarios, ¿ya? Porque hoy en día estamos en una situación donde estamos viendo lo que está pasando actualmente y tenemos una visión muy cortoplacista, podríamos decir. No miramos más allá. O tampoco, esto he visto en Latinoamérica, en general, aunque hay excepciones, hay empresas de Latinoamérica que están muy avanzadas en este trabajo, ¿cierto?, de simulación de escenarios para poder establecer cuáles podrían ser los impactos negativos en la organización. ¿Ya? Aquí donde nosotros recolectamos datos que son históricos, más los datos que estamos obteniendo en tiempo real, y a través de Machine Learning, o en este caso Deep Learning, que serían como inteligencia artificial y programas más avanzados, nosotros podríamos simular escenarios que nos pueden colocar en distintos contextos. Y de esta manera, estar preparados para hacer frente a estas desviaciones. Bueno, aquí, como vemos en la definición, la industria debe ser capaz de adaptarse a cambios bruscos en el mercado, crisis, pandemia, supply chain, geopolítica. Y aquí yo vivo en un país que se caracteriza por ser muy catastrófico. En Chile tenemos terremotos, tenemos erupciones volcánicas, tenemos aluviones, tenemos distintos tipos de catástrofes, ¿cierto?, que ocurren cada cierto periodo. Entonces, en ese sentido, las industrias logísticas también tienen que tener este foco en la resiliencia. ¿Qué hacemos si ocurre, en este caso, algún evento? ¿De qué manera podría impactar a nuestra organización? O, por ejemplo, pensar, ¿qué ocurre si la próxima semana, no sé, podría ocurrir una nueva pandemia? ¿Cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan para mantener la continuidad operacional? Ahí es donde estamos hablando de excelencia operacional. Entonces, si tenemos identificados los pilares, también tenemos la posibilidad de reflexionar. Pero si usted en este minuto está apagando incendios porque no tiene cubierta la eficiencia de sus operaciones, está quizá, no sé, resolviendo problemas del día a día, no tiene una visión tan de mediano plazo, ¿cierto? A lo más piensa en 1 o 2 días más, sabiendo cuáles son los envíos que tiene que entregar, se levanta temprano, se acuesta tarde, está estresado, entonces difícilmente va a tener la posibilidad de visualizar el futuro y poder tomar las medidas de control en caso de que ocurra algún inconveniente. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que tiene la industria 5.0. ¿Y cuáles serían las implicaciones para la logística? Bueno, aquí podemos ver, tenemos 3 niveles de logística para que usted lo revise, pero aquí podemos ver que nosotros tenemos que integrar al ser humano, empieza a cambiar el rol. Entonces pasa de ser un operador a un gestor cognitivo, o sea, empieza a haber un desarrollo. Por eso es tan importante que las personas sepan usar la inteligencia artificial y la integren en su día a día. El problema es que como no tenemos este conocimiento de excelencia operacional, no se nos ocurre. No se me ocurre qué preguntarle a la inteligencia artificial. Aquí no hablemos en datos absolutos, porque igual hay un porcentaje de personas que lo está haciendo. Pero lo que yo veo en las organizaciones, como me voy moviendo en consultoría, me puedo dar cuenta que me atrevo a decir que el 90% de la gente usa la inteligencia artificial como un buscador tipo Google. Solamente consulta cuando necesita algo, pero no lo tiene integrado en su día a día. Y aquí hay un problema, este es un problema de base. La mayoría de las organizaciones asume que sus colaboradores saben lo básico sobre productividad. Aquí es donde trabajamos nosotros. Las personas asumen que las personas saben planificar, asumen que las personas saben priorizar, asumen que las personas saben manejar la multitarea, asumen que las personas saben controlar la fricción cognitiva que los lleva a procrastinar. Entonces, nos vamos de lo macro, ¿cierto?, de los indicadores económicos, que incluso podría ser el Producto Interno Bruto de un país, a cosas que son como más concretas. Entonces, en este caso, si usted tiene una organización,
tiene que partir haciendo este entrenamiento básico, o por lo menos el levantamiento, y saber, oye, ¿cómo planificas tú tu día? No, yo improviso, o sea, llego y actúo en función de de la contingencia que está en el aire. Ya, cuando nos dicen eso a nosotros, ya sabemos que esa organización quizás está generando muchas pérdidas. Entonces, es como un punto de partida para poder, en este caso, desarrollar un plan que apunte a la excelencia operacional y que nos lleve a vivir lo que va a ser al futuro la industria 5.0. Ahora, también hemos visto organizaciones que están en la industria 4.0, como les comentaba, y recolectan datos, pero no están teniendo suficiente tiempo libre para poder analizar los datos que aparecen. O sea, en este caso, la inteligencia artificial también actúa como un copiloto. Hay algunos sistemas donde la inteligencia artificial ya nos está dando luces, así como, oye, este equipo tiene algún problema, oye, este camión tiene que entrar en mantenimiento porque está pasado en carga, o también, por ejemplo, todo lo que es la optimización de ruta. Como podemos ver ahí, la logística 5.0, algunos ejemplos, tenemos los SNOP predictivos. O sea, ya no estamos hablando de optimización, sino predecir condiciones. Por ejemplo, oye, voy a hacer una entrega un día jueves. Entonces, la inteligencia artificial ya tiene datos de las rutas para los días jueves o para fechas específicas. Entonces puede buscar alternativas, porque tú puedes decir, voy a optimizar mi ruta, esta es mi ruta, y justamente ese día, no sé, puede estar cercano a un feriado y hay una mayor congestión vehicular. Y eso puede generar un impacto también en las entregas, en los tiempos de entrega. O incluso, en este caso, podría generar algunos quiebres dentro de la ruta. Bueno, hay rutas optimizadas por inteligencia artificial, indicadores ambientales integrados, que tiene que ver con la descarbonización, con la huella de carbono. Bueno, esto sería la implicancia de todo este tema de la industria 5.0 a lo que es logística, y como vamos haciendo el repaso, pasamos de un operador a un gestor cognitivo, de un ejecutor a un analista que supervisa sistemas autónomos, porque cada vez estamos viendo más sistemas robotizados en los centros de distribución, también, bueno, todo lo que es los que han visto los camiones eléctricos, los nuevos camiones eléctricos tienen unos paneles que controlan datos, entonces tú puedes tener información completa de lo que está ocurriendo en la conducción, incluso si es que lleva las ventanas abiertas. Entonces, si es que usa el aire acondicionado, ¿cierto? Y está generando un gasto mayor de energía eléctrica, eso también lo puedes ver y te puede dar una alarma. Oye, vidrios abajo, eso significa mayor consumo eléctrico y puede también generar un impacto en la ruta, ¿cierto? En la ruta que estás generando para poder hacer las entregas. Bueno, el foco es una nueva misión que está orientada a la interpretación de información que la IA no entiende, ya porque eso también es interesante. Cuando usted empieza a trabajar con la IA, se da cuenta que las respuestas que entrega, y aquí es donde entran las alucinaciones, no son exactas, no son adecuadas. Entonces, tenemos que tener personas que sepan sobre la temática, ¿cierto? Que le estamos preguntando para que uno analice y diga, oye, la respuesta que me está entregando la inteligencia artificial en realidad como que está medio errónea, como que hemos visto ahí algunos problemas con la inteligencia artificial que inventa datos, no toma referencia de datos, sino que inventa claramente, sobre todo las IAs que son gratuitas, son muy limitadas desde el punto de vista de las bases de datos que tienen, entonces hay un porcentaje de información que la inventa, que la alucinan. Entonces, ahí es donde tenemos que tener personal, colaboradores, que sepan sobre optimización, que sepan sobre procesos, que sepan sobre gestión de datos, toma de decisiones, visión estratégica, para que puedan interpretar la información que están recibiendo. Lo otro, la misión, tomar decisiones estratégicas alineadas con el propósito. Ya, esto es muy difícil, porque aquí es donde nosotros tenemos que hacer la bajada de información a nuestros colaboradores en distintos niveles para que ellos sepan discernir en terreno si es adecuado tomar una acción u otra, pensando justamente en el impacto que podría generar en mi operación, ya sea impacto económico, medioambiental, social, todo,
todo lo relacionado a lo que nosotros revisemos en nuestra planificación estratégica. Ya, ese es otro factor importante, la planificación estratégica. Si usted no tiene una planificación estratégica, no va a saber cuáles son los objetivos estratégicos, los objetivos tácticos, los objetivos operativos. Entonces eso genera una brecha, porque las personas no van a tener una dirección en caso de que se vean enfrentados a ciertas situaciones cotidianas. O sea, eso es otro, yo creo que otro de los hallazgos importantes que hemos identificado en los últimos años. Las empresas no tienen planificación estratégica y las que tienen planificación estratégica no transmiten los objetivos a los colaboradores de la mejor forma posible. Entonces, las personas que están inmersas en el día a día toman decisiones, pero a veces esas decisiones generan pérdidas. Y ahí es donde existe esta desconexión entre la gerencia o el área directiva, ¿cierto? Y el área operativa. Donde, bueno, después se ve reflejado en discusiones y debates y determinar quién tuvo la culpa, pero nadie se hace cargo, yo creo que, de evitar de que vuelva a ocurrir. O sea, como les decía, en Latinoamérica somos muy reactivos. Solucionamos un problema, pasa un par de meses, quizá un par de semanas o a lo mejor un año, y vuelve a ocurrir el problema, y vuelve a ocurrir el problema. Entonces, no tenemos esa visión de largo plazo. Y eso usted puede tener toda la tecnología del mundo, pero está más asociado al comportamiento y la cultura. Bueno, la nueva misión, el último punto es garantizar que la operación sea sostenible, ética y humana. Ya este es un foco en lo que es 5.0 totalmente. ¿eh? Sostenibilidad, que sea ética y centrada en las personas. ¿ya? Esta integración de la tecnología a través de los procesos, ¿cierto? Desde el punto de vista sistémico, para que las personas, en este caso, puedan rendir de la mejor manera posible sin generar ningún tipo de problema. Y aquí estamos hablando claramente de la crisis que tenemos a nivel de salud mental y burnout, que poco se conversa. O sea, nos enfocamos mucho en procesos, pero no vemos, es como una pandemia silenciosa de lo que ocurre. Largas jornadas de trabajo, cumplimiento, no sé, tenías que hacer un envío, no se hizo, alguien tenía que mandar un correo, alguien tenía que entregar una información, a pesar de que se recolectó a través de los IoT, los dispositivos IoT, no se generó el reporte, no se envió la información y terminaste trabajando a las 1 de la mañana para poder, en este caso, tener la información disponible al día siguiente y cumplir con el cliente. Bueno, eso es lo que nosotros también tenemos que tener claro, que tiene que formar parte de nuestra gestión cotidiana. Ya, y queda este lema, que la logística 5.0 es un sistema que aprende, pero su propósito lo definen las personas. Su propósito lo define el ser humano. Miren, acá tenemos algunos ejemplos, los vamos a pasar rápido. Esto es interesante, ¿eh? Cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Este año fue, pero a pesar de que venía desde hace rato, hay varias tecnologías que yo creo que han avanzado bastante durante el 2025. Yo creo que este va a ser el año que nos vamos a acordar como parte del... Va a ser recordada como el año de la inteligencia artificial. Y esto, a mí, de verdad, me impresionó mucho cuando aparece esta noticia, ¿cierto?, de la mina Yimina en China, donde hoy en día están operando 100 camiones autónomos con dispositivos de inteligencia artificial, están conectados a una red 5G, y aquí podemos ver que es la mayor flota de camiones autónomos eléctricos en Guangzhou de Huawei. Está operando 24 horas, los 7 días de la semana en clima extremo, a temperaturas de menos de 40 grados, coordinados desde un centro de control remoto con conectividad 5G-A. Ya, el rendimiento, miren, ya estos camiones son de 90 toneladas, la eficiencia ya medida después de varios meses de operación es que tienen un 120% más en relación con un conductor humano. ¿ya? Y solamente debido a la optimización de ruta. O sea, estos camiones también funcionan en lo que se llama una distribución tipo colmena. O sea, son igual que las abejas, como que se comunican de forma interna, entonces van supliendo. Cuando un camión se le está acabando la batería, sale de operación, entra otro camión que tiene la carga óptima, y el camión, bueno, antiguamente se iban a cargar, pero hoy en día tienen lo que se llama el battery swapping, ¿cierto?
todo este sistema de cambio inmediato, o sea, ni siquiera salen de operación, o sea, hace el cambio de batería y vuelve a entrar en operación. Entonces podemos ver cuál es la innovación: camiones sin cabina, diseño nativo autónomo, hay integración del vehículo con la nube de control. Está el battery swapping, ¿cierto?, que ayuda a reducir los tiempos de espera para el gran tema de la infraestructura de carga en temas de electromovilidad. Y tiene telemetría de alta resolución, y la IA está tomando decisiones, porque ya no estamos hablando de machine learning, estamos hablando de deep learning. O sea, en este caso, el deep learning, o sea, tenemos inteligencias artificiales que son tan avanzadas que hacen simulación de escenarios. ¿Ya? Aquí es donde entra un poco la tecnología que usan los autos Tesla de conducción autónoma. Y ahí, bueno, le mando un saludo a Marcos Oliva, porque siempre conversamos de estos temas relacionados a cómo va avanzando la tecnología. O sea, nosotros partimos el año pensando en Machine Learning, ¿cierto? Y ya estamos terminando el año en Deep Learning, sobre todo en temas de mantenimiento. Por ejemplo, yo trabajo con fiabilidad en industria, y la verdad es que fue un salto gigantesco desde los sistemas de análisis de confiabilidad que teníamos a principio de año, estamos hablando de enero de 2025, a los sistemas de análisis que estamos teniendo actualmente. O sea, nosotros partimos con ChatGPT 3.0, 2.5 el 2025, y ahora estamos operando con la versión 5.1, que les puedo decir que es muy avanzada. Y mientras más alimento la inteligencia artificial con información, más va aprendiendo, más rápido, y también se convierte en un copiloto, un tremendo copiloto ahí de apoyo para poder tomar decisiones más rápidas, hacer consultas. Ya, ¿cuál sería el impacto humano desde el punto de vista de la industria 5.0? En este caso, eliminamos tareas de alto riesgo. Tenemos frío extremo, fatiga, turnos prolongados en estas operaciones. Hay reubicación de roles a roles cognitivos, aquí donde está la supervisión remota de esta torre de control. Alguien podría decir, oye, no sé, pues, ¿cuántas personas se pueden haber eliminado de esa operación? Porque lo hemos conversado. Pero cuando tú ves las torres de control, ¿cierto?, que están haciendo monitoreo, también son muchas personas. O sea, se genera una transformación, ¿cierto?, de las competencias de las personas que operan este tipo de sistemas. O sea, no es como que vayamos a eliminar y que vaya a haber una tremenda crisis de desempleo, que también es algo que se proyecta, ¿eh? O sea, si no se hace bien, aquí es donde tenemos que ponernos de acuerdo en Latinoamérica, ¿eh? Porque por lo general nosotros queremos automatizar, es como, oye, quiero eliminar el gasto, el costo, entonces implementamos el sistema de flota remota y nos olvidamos del monitoreo, del control. Queremos monitorear con una persona, no queremos hacerle mantenimiento a los equipos. Entonces, ese también tiene que ver con este aspecto cultural. Si nosotros vemos cómo lo han hecho nuestros colegas en Japón, en China, cómo lo están haciendo en Finlandia, en Suecia, cómo lo están haciendo en Estados Unidos, cómo lo están haciendo en Francia, en Alemania, bueno, ellos tienen esa visión. O sea, implementamos un sistema automático, ¿cierto? Puede ser este tipo de robot o quizás otro que vamos a ver en los demás ejemplos, pero cubriendo todos los aspectos desde el punto de vista de la capacitación de las personas, el desarrollo de competencias, el implementar las torres de control, establecer sistemas que constantemente están analizando la data, están mejorando, están trabajando en la innovación. Entonces, ese yo creo que es el cambio esencial. Es como un cambio, tiene que ver con un cambio de mindset de los profesionales logísticos e industriales en Latinoamérica. Y también implica un cambio de mindset a nivel de los directivos de las organizaciones. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos los AutoStore. Este también. Aquí le mando un saludo a Luis Santander de la empresa Valgrepi, porque este ejemplo del AutoStore lo puse porque él lo compartió en la Feria Internacional de Logística y Comercio Exterior. Entonces, aquí tenemos este sistema que es muy eficiente, pero es costoso, ¿eh? Pero cada vez está tomando mayor relevancia donde hay poco espacio. Entonces, en este caso, nosotros podemos tomar un poquito de espacio, colocamos un AutoStore que se autogestiona, y ahora con el uso de la inteligencia artificial y con estas redes más potentes, lo que hace es una distribución más optimizada de las ubicaciones dentro del AutoStore.
Entonces, aquí hace también una previsión en función. Llega a tal punto la mejora que puede hacer un movimiento, por ejemplo, durante la noche, pensando en que hay un día que va a haber mayor demanda. O sea, hace una redistribución de las posiciones de forma autónoma, porque está tomando decisiones en el minuto. Bueno, ¿cuáles son aquí podemos ver que un sistema robotizado de almacenamiento cúbico, ¿cierto? Lo puedes buscar en YouTube, de verdad que para la gente que le gusta la tecnología, es un deleite ver funcionando un AutoStore. Utilizado en retail y en sistemas 3PL para maximizar el throughput, ¿cierto? Y la exactitud, reduciendo desplazamientos humanos. Bueno, hay algunas empresas que lo tienen implementado al 100, como Puma en Estados Unidos y Geodis. Y aquí podemos ver, miren, el rendimiento Puma de 100.000 a 200.000 pedidos diarios con un 99% de exactitud. En Geodis tenemos 320 robots, 92.000 bins y capacidad peak multiplicado por 10. Operación estable con uptime de clase mundial. Ya, la innovación es slotting y ruteo en tiempo real, arquitectura modular, ya, porque la verdad que se aprovecha mucho el espacio. Arquitectura modular adaptable, porque esto es lo bueno, que el AutoStore se puede acomodar si es que hay algunos espacios utilizados, que es más difícil cuando trabajamos con estantería. Y hay robots con autodiagnóstico y mantenimiento predictivo, que esto yo lo encuentro genial. O sea, si hay un robot que, por ejemplo, tiene que entrar en una revisión porque tiene algún problema en rodamiento, incluso podría medir vibraciones porque tiene sistemas de medición de vibraciones, sale de operación, informa el problema para que se pueda llevar a cabo el mantenimiento respectivo. ¿Ya? Entonces eso lo encuentro espectacular. Impacto humano, desde el punto de vista de la industria 5.0, eliminamos caminatas, personas pasan a roles de control de calidad, análisis, los SLA, ¿cierto? Los famosos contratos y algunas excepciones, y toman decisiones cognitivas, priorización, energía y reposición. Vamos a ir avanzando. Bueno, esto ya lo tenemos acá en Latinoamérica. Los centros 3PL robotizados con los famosos robots, ¿cierto? Los hemos visto en las ferias, hay algunas industrias que lo están implementando. Aquí vamos a dejar la información para que ustedes la revisen. Ahí como podemos ver, la innovación es orquestación entre la AMR, el sorte y el put-to-light. Eso es todo sincronizado. Escalabilidad, pueden agregar más robots y no metros cuadrados. Y también ruteo dinámico por inteligencia artificial según carga y demanda. ¿Cuál es el impacto humano? Desaparece esfuerzo físico pesado y desplazamientos extensos. Los operadores evolucionan a gestores de indicadores, ¿cierto? Excepciones y variabilidad. Lo que sería el SNOE, que sería ya la ejecución del SNOP. Algo a tener en consideración, que también lo nombraba Luis en su presentación, que nosotros podemos tener toda esta tecnología, porque esto es de clase mundial, es lo que está pasando en el alto nivel, ¿cierto? De industria 4.0 y 5.0 a nivel mundial. Pero aquí la invitación, y como les decía, una reflexión a pensar cómo lo estamos haciendo en mi organización. ¿Qué tipo de tecnología nosotros podríamos acceder y poder implementarla, quizás en etapas iniciales? Porque aquí a lo mejor no podemos ir a un AutoStore, pero sí quizás podemos tener un WMS o un TMS, o incluso, en este caso, ver cómo sacarle mayor rendimiento a su no sé, la típica planilla Excel que tenemos. O sea, cómo podemos pasar de un Excel estático que está guardado en un archivo, en un computador, quizás a un Excel compartido en la nube, y que esa Excel converse con una inteligencia artificial que esté sacando data y tendencia. O sea, eso es un poco el propósito de esta masterclass, que usted pueda ver, ¿cierto?, lo que está pasando a nivel mundial, desde el punto de vista de la tendencia, para analizar qué podría hacer yo, o sea, en este caso con lo que tengo actualmente, para tener un mejor mañana, teniendo esta visión de largo plazo. Yo creo que ese es uno de las frases que nosotros tenemos desde el punto de vista de productividad. O sea, piense, ¿cuáles son las actividades de valor que yo puedo llevar a cabo actualmente para no tener problemas en el futuro? Miren, esto es una joyita, pero esto todavía no está implementado, que es la autonomía marítima, que está trabajando, como dice ahí, las empresas Yara Birkeland, Kongsberg y Rolls-Royce en conjunto, que este desarrollo de los buques autónomos todavía no está en operación. Esto
yo lo vi hace 10 años atrás, era un concepto solamente, pero entre el año 2024 y el año 2025 ya se están haciendo pruebas en Finlandia de los buques autónomos, de los portacontenedores. Entonces, aquí estos buques portacontenedores son eléctricos, reemplazan 40.000 viajes al año de camiones diésel. El desarrollo tecnológico, como le decía, es de Kongsberg con base conceptual Rolls-Royce. El rendimiento, un 70% de ahorro de energía, navegación autónoma, operación piloto. ¿Cuáles serían los impactos desde el punto de vista humano en la industria 5.0? Elimina riesgo de humano de navegación para los climas extremos y maniobras complejas. De hecho, se está pensando para las rutas más difíciles. Y el personal pasa a roles más remotos, de supervisión, análisis de incidentes, ciberseguridad y gestión táctica. Bueno, esto ya lo conocen, así que lo voy a pasar rápido, porque son los AGV y los AMR de los puertos que podemos encontrar ahí en Rotterdam. Yo lo conocí o sea, yo no conozco Rotterdam, pero fue el primero que vi en algunos videos que podría decir que fue hace como 7 años atrás, que ya se están implementando Qingdao, Singapur y Hamburgo. Y ahí esto está muy en tendencia, son las dark factories, las fábricas oscuras, donde también tenemos la integración de toda esta tecnología. En China se está dando el salto, o sea, ya están pasando en Asia, sobre todo están trabajando con las fábricas oscuras y también, bueno, están trabajando con algunos robots autónomos que están realizando labores sin luz. Ya eso es impresionante. O sea, estos robots, a pesar de que no tienen un movimiento tan fino como los seres humanos, el hecho de estar 24 horas trabajando, finalmente tienen mejor rendimiento. Y ellos pueden trabajar sin energía, sin luz, sin luz en realidad. Energía eléctrica necesitan. O sea, yo creo que uno de los puntos a revisar desde el punto de vista de la resiliencia del sistema. En Chile este año tuvimos un blackout. Entonces, si yo tengo todos estos sistemas que son eléctricos, imagínense lo que pasaría si hay un corte de energía eléctrica prolongado. O sea, ¿hay respaldo? Sí. Pregunta, en este caso, para su organización, ¿tiene respaldo en caso de un evento de blackout? Si es que hubiera un corte de energía eléctrica, ¿de qué depende su generador eléctrico? ¿Es diésel? ¿Tiene batería? ¿Tiene UPS? ¿Su sistema computacional? Bueno, ese es un poco el foco de este instrumento que nosotros tenemos, que es Covet2Core, que nos ayuda a establecer cuál es el nivel de madurez de la organización respecto a la industria 5.0. O sea, nosotros establecemos si está en un nivel de eficiencia, que sería para nosotros un nivel inicial, un nivel de excelencia, que sería desarrollo, o un nivel de resiliencia, que ya sería avanzado. ¿Ya? Entonces nosotros aplicamos este instrumento a la organización, al cliente, hacemos entrevistas, es tipo auditoría. Recolectamos data, tenemos una etapa que es cualitativa y tenemos una etapa que es cuantitativa. De esta manera, nosotros tenemos la fotografía, el mapa completo, para saber cuáles serían los focos de acción de la organización para poder adentrarse de mejor forma a este mundo, bueno, que se viene y que está cambiando cada vez más, que es la industria 5.0, ya porque hay empresas que yo creo que todavía se mantienen en la 3.0, así que están ahí. ¿Y cuáles serían los beneficios de convertirnos a una empresa que trabaja en la excelencia operacional 5.0? Bueno, dentro de los beneficios, 0 tareas peligrosas, ¿ya? Porque hacemos este reemplazo de las tareas que son complicadas o las tareas que podrían generar algún trastorno musculoesquelético, ¿ya? Los que trabajan en la organización, sobre todo en temas logísticos, está muy presente lo que es el trastorno musculoesquelético, las mediciones que se hacen, las enfermedades profesionales, que si bien es cierto, uno podría decir, oye, no es tan significativo, pero hay muchas personas que tienen ahí problemas por los trabajos repetitivos. Vamos a tener 0 tareas repetitivas de bajo valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a partir diseñando nuestro sistema, enfocándonos en qué es lo que aporta valor para nuestra cadena de suministro. Vamos a poder tener decisiones de 3 a 10 veces más rápidas gracias al uso de la inteligencia artificial. Vamos a tener mayor retención de talento. O sea, aquí es donde la invitación es también que algunos le tienen miedo al uso de la tecnología, adentrarse, o sea, saber cómo funciona un dispositivo de IoT, cómo recolecta los datos, cómo esos datos pueden conversar con la inteligencia artificial. Bueno, hay muchas cosas que yo creo que el 2026 va a ser el año del aprendizaje de este tipo de tecnología. El quinto punto, resiliencia operativa total. O
sea, porque vamos a identificar cuáles son los posibles inconvenientes a través de de simulación de escenarios. Y el último punto tiene que ver con la productividad dinámica plena. Ya esto es lo que yo trabajo, que es la productividad dinámica, como les decía, esta integración entre el hemisferio derecho con las actividades que nos aportan valor y que nos permiten tener un mejor mañana, y todo lo que genera ruido cognitivo o tiene la tendencia a generar ruido cognitivo, que son las actividades del hemisferio izquierdo, que nos quitan, por ejemplo, el correo electrónico es algo que podríamos ayudarnos como un copiloto a gestionar. ¿Por qué? Porque dentro de los correos usted le podría preguntar, si usted recibe aproximadamente entre 50 y 100 correos al día, ¿cuántos de esos correos son spam? ¿O cuántos de esos correos en realidad requieren de su atención? La cual, por lo general, es entre el 5 y el 10%. O sea, quiere decir que el 90% de correos no aporta valor a mi gestión diaria. Pero hay algunas personas que se centran en el 90% y dejan de lado el 5 o el 10%. O sea, claramente van a tener un problema a futuro. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener operaciones más humanas, más inteligentes y más sostenibles. Y con eso ponemos término a nuestra presentación. Le doy las gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas.